Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. En breve hablaremos un poquito más con él. ¿Te has detenido a evaluar el tipo de diálogo que tienes contigo? Mi nombre es Cristal Santana, psicóloga clínica. En estos 5 minutos de salud mental te invito a revisar tu diálogo interno. ¿Qué es eso de diálogo interno? Eso no es más que el tipo de comunicación que tienes contigo mismo. Es decir, las palabras que eliges usar para describirte o las palabras que eliges usar al comunicarte contigo. Ahora bien, quizá eso suene un poco extraño. ¿Cómo así comunicarte contigo mismo? Si siempre nos han vendido que el hecho de hablar solo es sinónimo de locura. Sin embargo, hoy yo quiero desmentir eso un poco. La realidad es que al estar en sintonía con lo que sucede en nuestro mundo interno, hablamos de tener una salud mental óptima o una salud mental adecuada. Cuando estás en sintonía con lo que sucede aquí adentro, pues sabes exactamente cómo te tratas y cómo te cuidas. Y por el contrario, también cómo te maltratas. Si te preguntara en este momento cuáles palabras utilizas para describirte, ¿qué me dirías? Si te preguntara cuándo fue la última vez que te cuidaste o que hiciste algo por tu cuidado, ¿qué me dirías? En el día de hoy te invito a revisar la relación que tienes contigo, porque es allí, en esa primera relación, donde inicia el buen cuidado y el buen trato hacia nosotros mismos como seres humanos. Es allí donde empieza una salud mental adecuada. Entonces, en el día de hoy te invito nuevamente a que recapitules y que cada vez que veas que cuando fallas te criticas o te juzgues, mejor practiques la compasión y que utilices más bien palabras que puedan animarte a seguir o animarte a levantarte. ¿Qué te ha dejado esta enseñanza? ¿Qué te ha dejado este momento? En el día de hoy quiero que analices tu conversación contigo y que a partir de allí me digas el tipo de salud que estás teniendo. Algunas herramientas que quizá te pudieran ayudar a revisar el tipo de diálogo interno que llevas es cuestionar en qué escenario sale la crítica, en qué escenario sales como juez de tus acciones y de tus actitudes, en qué momentos quizás eres un poco más duro de lo usual contigo mismo. Y ese es el mismo trato que llevas hacia los demás. Si alguien más cometiera el error que tú cometiste, ¿cómo lo tratarías? Eso te puede llevar a analizar el foco o el lente con el que te estás mirando. Y también te podría llevar a responder la pregunta de si verdaderamente estás siendo justo o justa contigo mismo. Otra herramienta útil que te puede llevar a revisar tu diálogo interno es quizás ver en qué momento sientes admiración por ti, en qué momento se te hace fácil practicar la compasión y en qué momento se te hace fácil celebrarte. ¿Cuáles son los escenarios donde no cuestionas por un segundo los logros que estás teniendo? ¿Y cuál es el nivel de exigencia que estás teniendo entonces sobre ti? Otra herramienta útil para analizar tu diálogo interno es ver en una libreta, anotar todas aquellas críticas que salen y todos aquellos elogios que salen. ¿Cuáles son las palabras que están en torno a tu diálogo? ¿Qué compone tu contenido de palabras hacia ti? Ahí tenemos un banco de palabras a las que siempre recurrimos y quiero que te fijes cuáles son las que sueles elegir con más frecuencias. Por último, quizá una recomendación útil sería ver cuáles son esas palabras que repites, cuáles son realmente los ojos que te están juzgando. Esas palabras son las palabras que solía decir mamá, un tío, un primo o quizás algo que aprendiste en el colegio. ¿De dónde aprendiste a juzgarte como lo haces o a hablar como lo haces? A veces no estamos siendo nuestros propios jueces, sino que más bien nos estamos dejando influenciar por la opinión de los demás. ¿Estás siendo realmente tú tu crítico o tu voz de crítica tiene el sonido o el timbre de voz de alguien más? Si revisamos tu diálogo interno, ¿verdaderamente eres tú el narrador
o realmente es alguien más el que está escribiendo y dictando lo que pasa con tu historia. En el día de hoy te he dejado con 3 herramientas importantes que te pudieran llevar a cuestionar y a indagar sobre tu diálogo interno. Por último, te quiero dejar con esta pregunta. ¿Cuáles son las verdaderas palabras que te describen? Y si esto te cuesta, apóyate en tu entorno. Apóyate en aquellos que son tus amigos, tus aliados, tus facilitadores en el camino. ¿Qué dirían ellos de ti? Y si no les crees, recuerda pedirles evidencias para que tu diálogo tenga otras palabras que añadir a dicho banco. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubro su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar, médico y abogado, pero ya lo habíamos tenido, o sea que no es que vamos a conocer un poquito, que vamos a tocar otros temas con él. Hola, doctor. Muy buenas tardes, doctora. Para mí un placer volver a estar en su espacio y con su público, tratando un tema de vital importancia, como yo entiendo, como el tema de derecho médico, de la parte de medicina, que sirve para orientar a la población en general, incluyendo los profesionales de la salud y los pacientes, que de una forma u otra todos somos pacientes, o hemos sido pacientes o seremos pacientes. Sí, y últimamente como que los temas de las demandas médicas están cogiendo como cierto matiz en el país, porque antes no se le prestaba tanta atención, pero ahora sí están sonando. Ciertamente, las demandas médicas están creciendo. Sí. Una parte importante es que han ido a los medios de comunicación. Ok. Antes quedaban en los tribunales. Sí. Desde ese punto de vista hay un error, porque la demanda médica no se gana, no se ventila en los medios de comunicación, en los tribunales. Pero ciertamente se han sincerizado ya los pacientes cuando entienden que determinado médico incurrió en una falta, se acerca a un medio de comunicación y comienza a divulgarse, sobre todo los casos de medicina estética, pero que no son los más demandados. Los cirujanos estéticos o plásticos no son los más demandados, son los ginecólogos, ginecotetras, los anestesiólogos, los pediatras y los cirujanos. Pero realmente están creciendo porque el profesional de la salud ha estado descuidando lo que es la atención directa al paciente. Entiendo. No le da la importancia que tiene el paciente desde el punto de vista humano, del ser humano. Se han limitado a ver el paciente como enfermo. O sea, el paciente que tiene la neumonía, el paciente que tiene la hernia, en fin, lo que sea. Pero dentro de ese paciente hay un ser humano sensible que necesita ser escuchado, atendido. Y muchas veces el solo hecho de tú poner la atención, ser comprensivo con él, ya tú mejoras gran parte de su dolencia, aunque sea una dolencia orgánica. Realmente la parte emocional se minimiza el proceso. Doctor, ¿y cuáles son las mejores condiciones que se puede tener para tener una relación médico-paciente sin exceder? Porque podemos entender que debemos ser humanos, pero a veces se puede pasar esa barrera. ¿Hasta dónde podría llegar esa relación? Mira, la relación médico-paciente inicia desde el momento en que el paciente ingresa al centro de salud, sea vía consulta o vía de internamiento, o al centro diagnóstico. Ese momento, ese contacto visual que tiene el médico con el paciente, ahí se da ya la relación. Cuando usted extiende la mano, la forma en que usted le extiende, el lenguaje corporal, verbal o no verbal, eso influye mucho. Entonces, una relación con calidad y de calidez. Usted respetar al paciente su dignidad,
es uno de los derechos del paciente. Sí. El derecho de autonomía, que el paciente tenga la posibilidad a decidir lo que él quiere que usted haga sobre él. Entonces, todo esto contribuye a una buena relación médico-paciente. Sí. La comunicación, los temas que usted aborda con el paciente. Es una relación abierta. Sí. O sea, usted no solamente tiene que tratar al paciente desde el punto de vista de su dolencia, usted se involucra con su familia. Sí. De ahí el tema de la medicina centrada en las personas. Ya es más expresivo, amplio. Ahora lo que necesita el respeto. El respeto de ambos lados, o sea, tanto del paciente como del profesional de la salud hacia el paciente. Sí. Porque cuando hablamos de relación médico-paciente, no estamos hablando solamente de la relación del médico per se, estamos hablando del odontólogo. Sí. Estamos hablando de las enfermeras. Sí. De las bioanalistas, sí. O sea, de todos los profesionales del sector salud, que es importante saber abordar al paciente para evitar situaciones que mañana pudieran generar una demanda médica, como fue la pregunta de comienzo del programa. Sí, claro. Porque muchas demandas médicas suceden no tanto porque el médico cometió una negligencia, sí. Es porque el médico no le prestó la atención al paciente como él entendía que merecía. Entiendo. Por ejemplo, me estuve comunicando con mi doctor y nunca fue posible. Lo llamaba, le dejaba mensaje y no me devolvía. Sí. Ya hay una actitud de rechazo del paciente hacia ese profesional de la salud. ¿Qué pasa? Si usted atiende bien a su paciente, le presta la importancia que tiene, aunque el profesional de la salud, mantengo esa teoría, aunque el profesional de la salud cometa una negligencia, incurra en una negligencia, difícilmente sea demandado. Sí, porque es más fácil que lo vea desde es mi doctor, pero es mi amigo. Exactamente. Simplemente es mi doctor. Y puede suceder, porque muchas veces el paciente que demanda al profesional de la salud, que puede ser odontólogo también, no solamente a los médicos, sí, claro. Muchas veces motivado por un miembro de la familia o de la amistad, de amistad de él, que lo motiva. Ese doctor cometió eso. Oye, yo fuera tú, yo lo demandara. Exactamente. Entonces comienzan a alimentar esa parte y incurren en la demanda. Yo sé de casos que eventualmente pudo haber incurrido una falta y un daño en ese paciente. Sin embargo, el paciente decide no demandar porque el doctor ha sido muy complaciente conmigo, él no quiso incurrir en esa falta, o sea, le busca cómo acomodar, porque está agradecido del paciente, del profesional de la salud. Sí. Y un punto importante también que crea esa herida, ese rechazo, y hay que hablar claramente, son los honorarios médicos. Sí. O sea, el profesional de la salud obviamente debe de cobrar, tiene que cobrar sus honorarios, sus servicios, pero ser también de manera razonable. Porque un paciente que se siente que usted le cobró más de lo debido, ya es un paciente que tiene una actitud negativa hacia usted. Y eso suele suceder mucho últimamente en el mercado, porque quizás estamos viendo una medicina más económica que humana. Totalmente, así es. Realmente, y sobre todo esto lo vemos a nivel de las clínicas de clase alta. Okay. O sea, los honorarios médicos. Sí. Muchas clínicas, muchas personas no tienen ese seguro premium, ese seguro que le permita. Sí. Los honorarios muchas veces son abusivos. O sea, soy médico y hay que reconocer esa parte de que somos abusivos en cuanto a los honorarios. Y eso tenemos que, cada médico, porque es un ejercicio, o sea, el profesional de la salud es un profesional liberal. Sí. O sea, yo pongo mis honorarios, pero eso no significa que yo no tenga que tener un sentido objetivo de las cosas. Sí, que no sea abusivo. Que no sea abusivo. O sea, que vaya en relación al servicio que yo estoy prestando. Y que mi paciente se sienta satisfecho, no tanto de la atención que yo le di, impartí de esos 15 días, 10 días de internamiento, 5 días de internamiento, sino con el pago, la remuneración que me tiene que hacer por mi servicio. Sí. Que es un paciente que es parte de mi cartera de clientes, de usuarios, de personas, como se llama actualmente, y lo hago parte mía. Claro. Y no lastimar esa relación, que lo va a predisponer siempre con la parte económica y ante el ejercicio profesional. Sí. Doctor, ¿y dónde usted considera que se debería más enfocar esta relación médico-paciente? ¿Dónde la tenemos más deficiente? ¿En el sector privado por el asunto de quizás económico o en el sector
público porque a lo mejor la carencia del factor económico? Yo te diría, me atrevería a decir, en los dos sectores. En los dos. Porque, vamos a ver, muchos profesionales de la salud, tanto odontólogos como médicos, trabajan en el sector público y en el sector privado. Sí. Y es el mismo profesional, el mismo ser humano. Ya entiendo. Y así como da su consulta en el sector salud, el privado, también da su consulta en el sector público. Y obviamente en el sector privado hay un interés marcado, que es la parte económica. Sí. Pero hay que marcar algo y decir, y voy ahí en relación a su profesión, en la parte odontológica. Hay mérito que hay que reconocer y es sano, y es en la parte odontológica del Servicio Nacional de Salud. Oh, sí, sí. O sea, realmente es meritoria la gestión del doctor Burnigal, Mario Burnigal, que ha tratado de inyectar a los odontólogos esa mística en el servicio. Sí. O sea, no solamente ha limitado la parte de, y le hablo así porque conozco realmente cómo está funcionando esa gerencia de salud, no solamente la parte tecnológica, sino la de capacitación y la importancia del paciente, el trato a dar al paciente odontológico, que anteriormente no se le daba ese trato. O sea, hay hospitales, óyeme, como el hospital, por ejemplo, Juan 23 en Santiago, que es un hospital con una unidad ejemplar. Sí. Y aquí mismo, o sea, le menciono Santiago porque no todo tiene que estar centralizado en el Distrito Nacional. Sí, claro, claro. O sea, porque eso indica el trabajo que viene haciendo el doctor Burnigal y su equipo con respecto al servicio odontológico. Sí. Y así tiene que suceder en las demás áreas del sector salud. Sí. Pero realmente hay una deshumanización en la parte, en sentido general, y en la parte sobre todo médica. Algo que viene de fondo. Nosotros, los profesionales de la salud, no fuimos formados en la sala universitaria en materia filosofía, sociología, antropología, psiquiatría, relaciones humanas, psicología. No fuimos formados, o sea, dimos una materia como asignatura, pero realmente nuestros profesores no nos inculcaron, no nos motivaron a asimilar esas asignaturas. Pero filosofía no tuvimos nunca. Y hablamos, por ejemplo, del juramento hipocrático. De manera particular, a mí nunca me hablaron en la universidad del juramento hipocrático. En verdad no. No, yo conozco del juramento hipocrático porque mi padre era médico. Y en mi casa hay que reposa un cuadro donde habla del juramento hipocrático, reza el juramento hipocrático. Pero el profesional de la salud, tanto en sentido general, no conoce de esto. Entonces hay que reforzarla en la parte académica para mejorar la parte de humanización de la medicina en sentido general. Y esto no será quizás porque desde tiempos atrás se veía al médico como una figura de respeto, y como era una figura de respeto era como que su lugar, independientemente, y quizás eso generacionalmente se fue transportando hasta llegar a donde estamos ahora, porque como usted dice, en el sector público o en cualquiera ahora mismo, por ejemplo, a veces llegan los pacientes y son números, no son nombres, no son personas. Entonces quizás eso lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, doctor. Pero fíjese, antes y todavía en muchos lugares, tanto público como privado, reina o prima la medicina paternalista. Lo que yo diga como profesional de la salud es lo que usted va a hacer como paciente. Y ese modelo que entra en el modelo biomédico ya está mandado a guardar, a sacar del mercado, y es la medicina centrada en la persona, que cambia el derecho de autonomía. Es el paciente que yo tengo delante de mí, al que yo le explico su diagnóstico, no un favor que yo estoy haciendo, es un derecho que le asiste, y que él decide si continúa conmigo en las atenciones médicas o se va con otro médico. Entonces, ahora se ha democratizado, si queremos decir, el ejercicio. Con el paternalismo se creaba una autoridad férrea, o sea, usted hace lo que yo diga, y punto. Más nada, yo puse ese tratamiento, ese es el tratamiento que va. Y hay muchas veces pacientes se han quejado de la actitud de ese médico, de ese odontólogo, en la forma de abordar mi caso que necesito, que sea resuelto.
Que no le dieron otros argumentos, otras opciones. Exactamente, entonces hay que rescatar, pero, óigame, rescatar en base a las generaciones que se están formando en las aulas universitarias. Porque ya el profesional que está en el mercado, que está ejerciendo, que está viciado, que está falta de esta formación, difícilmente, no que no se pueda hacer, pero difícilmente ese profesional de la salud se involucre en estos temas, como le estuve hablando, de filosofía, antropología, sociología. No, porque tenemos una mentalidad que dice, yo fui formado para ver pacientes, y es verdad, ahí entra lo que se llama el modelo biomédico. Sí. O sea, a mí me enseñaron atender la enfermedad, atender la neumonía, la hernia, el infarto, pero no a solidarizarme con el sufrimiento del paciente. Sí. Por eso que hablamos de esa deshumanización con toda razón. Sí, o sea que sería cambiar la filosofía a estudiar medicina para ayudar a las personas, así no es. para solamente sanar enfermedades. Y déjeme decirle, lamentablemente las universidades no están haciendo el énfasis que necesita este tipo de formación, y hay que hacerlo, Pero en las generaciones pasadas y en las que tenemos ahora, ¿usted sigue viendo el mismo modelo o sí ya estamos teniendo profesionales más humanizados desde su perspectiva? Yo creo que se ha estancado. Ok. Se ha estancado. Y eso lo escuchamos, por ejemplo, y lo vemos en la televisión, por decirle un medio público, de la cantidad de personas, por ejemplo, cuando van los periodistas a los centros asistenciales, a los hospitales, a reportar cómo hablan los pacientes. O sea, que aquí... del trato que se le da al paciente. Exactamente. Sí, claro, claro. Todavía sigue, y hay que reforzar. A nivel del sector privado, es más cuidadoso, porque es un paciente que tiene otra cultura, otra costumbre. Entonces, y hay otros intereses. Porque ese paciente que maneja la parte económica, yo no tengo por qué aguantar a este doctor, a esta doctora que viene se va para otro lado. Exactamente. Que tiene la posibilidad de hacerlo. Exactamente. Este doctor, esta doctora no me abordó como tenía que abordarme, o sea, no dio trato como yo entiendo como paciente que debía haber recibido. Doctor, y ahora como tenemos una apertura tan grande a las redes sociales, a veces hasta se filtran fotografías o informaciones personales de los pacientes. ¿Qué tan incorrecto es esto? Claro, uno de los derechos de los pacientes es mantener la confidencialidad y la privacidad. Sí. O sea, ningún profesional de la salud puede divulgar, no solamente en los medios de comunicación, en el pasillo del centro asistencial. Óyeme, ¿tuviste ese paciente que salió ahora de mi consultorio, Juan Pérez? Sí. Yo lo manejé con este diagnóstico, tal cosa o determinada situación. No, eso es violatorio. Sí. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes no conocen de sus derechos y deberes. Exacto. Entonces, ven una situación, algo más, y no saben cómo reparar eso. Un punto importante de irrespeto que hay que considerar el profesional de la salud es el profesional de la salud que cita a un paciente a las 2 de la tarde, por decirlo una hora, y llega el profesional de la salud a las 5 de la tarde. Eso pasa todo el Es un irrespeto. Las citas comienzan a las 9 de la mañana y el doctor está llegando a las 11. Exactamente. Yo no le digo que un día que ese doctor se le presentó una emergencia en otro centro de salud, y estamos de acuerdo, pero de manera regular. Y el respeto de ese paciente, de su horario, de otros compromisos. No, y que generalmente cuando uno se toma el día para el médico, tú te lo tomas para hacerte también los análisis que necesites y concluirlo en un día. Exacto. Y eso entorpece toda la agenda. No, y hay pacientes, hay médicos, que los pacientes salen a las 8 y 9 de la noche de un consultorio. Ciertamente. Entonces, los pacientes tienen que empoderarse. No estoy tampoco llevando a que sea soberbio, exactamente, pero obviamente los cambios en la sociedad suceden por un grito que se eleva. Claro. Entonces los pacientes, así como nosotros los profesionales de la salud, los médicos, estamos elevando un grito con respecto a las ARS, que yo entiendo realmente esa parte del colegio médico, aunque hay algo que no comparto, pero es algo que tiene su razón de ser. Sí, claro. Así los pacientes también tienen que elevar. Mire, por ejemplo, ya que vino el tema de las ARS y el conflicto, ¿quién defiende a los pacientes ante esta crisis? Absolutamente nadie. Ok,
los profesionales de la salud tienen su derecho a pelear. Pero mientras tanto tenemos una población que necesita el servicio. Yo estoy pagando ese servicio de ARS. ¿Y quién me lo está ofreciendo? Exactamente. Entonces es un sentido de irresponsabilidad. O sea, realmente es un Estado casi donde el Estado de Derecho está en cuestionamiento realmente, porque no hay una garantía. A lo mejor cuando yo más necesito en estos días, por un infarto, una hemorragia, una úlcera, en fin, resulta que no están disponibles. Entonces ahí entramos en lo que se llaman los derechos fundamentales del paciente, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Ahora, habría que preguntarse, ¿realmente están garantizados en el país el derecho a la vida y el derecho a la salud? Cuando usted va a un centro asistencial y no le prestan atención, el derecho a la vida está en cuestionamiento, el derecho a la salud, un servicio que yo estoy demandando, que yo sea público, aunque no tenga ARS, ninguna ARS, o sea, el Estado está obligado a suministrarme ese servicio. Entonces, con todo este conflicto, todas estas suspensiones de labor y esas cosas, no existe una garantía realmente en la población con respecto a sus derechos. Entiendo. Doctor, ¿y cómo yo internamente, como médico, puedo darme cuenta o medir si yo estoy teniendo una buena relación médico-paciente? Hay algo como una relación de pareja. O sea, usted, por ejemplo, a su pareja, a su esposo, a su esposa, usted debe preguntarle a su esposo o su esposa, ¿cómo yo he sido como esposo? O sea, es como hacer unas encuestas cada cierto tiempo de su sentir en la consulta. Exactamente. ¿Qué usted entiende que yo estoy haciendo bien? ¿Qué usted espera de mí? ¿Yo estoy respondiendo a sus expectativas? Entonces, yo en mi parte de mí, en mi ejercicio profesional, yo le pregunto a mis pacientes, que ¿llené la expectativa suya? ¿Tiene algunas preguntas? No, doctor, está bien. Tengo una duda, tal cosa, dígame, ver. O sea, le doy participación, le permito esa comunicación, que fluya esa confianza a decirme algo que quizá, aunque sea abierto con el paciente, a lo mejor ven a uno en una posición que no tiene la confianza para abordar, pero yo le permito esa confianza. Entonces, así mismo, hay que comunicar, cuestionar. Entonces, así se evitan situaciones después futuras con respecto a demanda y esas situaciones, malinterpretación. Doctor, y en la suposición de que podamos teniendo una buena relación con el paciente, podamos en algún momento, por no colocar los límites correctos en esa relación, algún inconveniente, ¿cómo se puede manejar esto? Uno como doctor puede prescindir de darle el tratamiento al paciente o retirarlo o referirlo, o esto no puede hacerse. Ciertamente, si hay un conflicto X, una desavenencia, una malinterpretación, en fin, que usted y yo no podemos seguir. Que haya un límite de falta de respeto. Usted puede renunciar a dar el servicio a ese paciente. Entiendo. Ahora, usted como profesional tiene que recomendarle a un especialista de su área. O sea, usted no puede dejarlo como chivo sin ley. No. Yo te voy a referir donde el doctor fulanito, yo voy a hablar con él para que él te siga el tratamiento. Eso es lo que debe hacer el médico. No es que usted se me va del consultorio, usted y yo no entendemos. No, es una falta del profesional de la salud. Desde el punto de vista incluso hasta ético. Claro. Y él puede ser enjuiciado por esto, ciertamente. Entiendo. Éticamente, ¿qué sería una relación médico-paciente saludable? Primero, respetar el ser humano. La ética o la bioética es respeto. Exactamente, regula lo que es la relación médico-paciente, el ejercicio, la parte asistencial. Entonces empieza todo por el respeto, por la dignidad del paciente, por la capacidad. Bueno, la bioética tiene principios. Entonces, el profesional de la salud, en sentido general, por eso que hago énfasis, porque muchas veces creen que cuando hablamos profesional de la salud, hacemos referencia solamente al médico, y no, son a todos los profesionales. Son todos los profesionales, porque hasta los camilleros es parte de eso, exactamente. Las enfermeras, las auxiliares, todo esto. Entonces, el profesional de la salud tiene que estar formado en la parte bioética, para enseñarle al paciente cómo él aborda. Incluso existe un código de ética
en el colegio médico. O sea, realmente. Y así también en ustedes en el colegio de odontología. O sea, que eso está ya reglamentado. Lo que pasa es que muchos profesionales no buscamos esas informaciones, no nos interesa leer, saber el respeto que tenemos que tener por el paciente. Entonces yo siempre invito a que compren su librito o entren a las redes y verán el código de ética, por ejemplo, a los profesionales de salud sobre cómo abordar al paciente. Esa parte de la dignidad humana, que incluso no solamente bioético, es un derecho fundamental, o sea, que está contemplado en la misma Constitución de la República, la dignidad humana. Ciertamente. Entonces, esa parte tenemos que tenerlo claro todos los profesionales de la salud. Sí, ciertamente. Doctor, ¿y en qué momento o en qué parte tiene que entrar el consentimiento informado? Porque, por ejemplo, en mi caso particular, en el área de la salud, la primera vez que lo vi en el sector público fue cuando nos pusieron la vacuna del COVID. Pero ahora, con lo mismo apogeo de las demandas, me imagino que ya esto está cogiendo otro matiz también, porque como profesional hay que cuidarse. Entonces, el consentimiento informado, ¿a qué áreas específicas es que se está llevando? El consentimiento informado es un documento médico, ético y legal. Todos los profesionales de la salud deben saber manejar, realizar un consentimiento informado. Lo primero es grave error, y eso lo vemos en las clínicas, en áreas, por ejemplo, como emergencia, incluso hasta en las áreas quirúrgicas, que hay un consentimiento informado, como le llaman, impreso ya. Venga, firme acá. Eso no tiene ningún tipo de valor. Eso es lo primero. Todos los profesionales de la salud tenemos que tener un consentimiento informado para cada paciente, para cada dolencia, para cada intervención, cada procedimiento que vayamos a hacer. Porque, por ejemplo, usted va a hacer un procedimiento quirúrgico, un paciente puede ser diabético, hipertenso, pero el otro paciente no es diabético ni hipertenso, pero es hemofílico, por decirle algo. Entonces ya ese necesita otro tipo de consentimiento. Entonces el consentimiento informado, lo que usted busca como profesional de la salud, es explicarle al paciente primero de manera verbal. Yo le recomiendo a los profesionales de la salud que cuando vayan a realizar un consentimiento informado, sea una consulta. Citar al paciente a la consulta para hablar de consentimiento informado. Entiendo. Mire, nosotros vamos a hacer, usted tiene este diagnóstico, vamos a realizar este procedimiento, las consecuencias del procedimiento, los antibióticos que vamos a utilizar, las técnicas que vamos a utilizar, explicarle todo de manera detallada. En lenguaje que el paciente entienda, no en el lenguaje del médico, o sea, científico. Entiendo. Después que usted le explica eso al paciente, toma su tiempo, sin estar mirando el reloj porque tiene otro paciente fuera. Te está esperando. Exacto. Usted le imprime ese consentimiento. Ese consentimiento usted se lo entrega al paciente, que se lo lleva a su casa. Para que lo consulte y lo lea. Exactamente. Entiendo. El paciente lo va a socializar con los demás miembros de la familia, con un amigo que es médico o odontólogo, y va a decir, sí, hazte el procedimiento, o no, busca una segunda opinión. Entonces, el paciente regresa a la consulta y le dice al profesional de la salud, sí, me voy a hacer el procedimiento. O no, doctor, mire, yo tengo mi derecho de buscar una segunda y hasta una tercera opinión. Yo no lo voy a firmar, este consentimiento, lo vamos a dejar aquí y yo le aviso entonces más adelante. Pero el consentimiento informado, fíjese, es tan importante, aunque no exime de responsabilidad. O sea, cuando digo que no exime de responsabilidad, no significa que el médico, el profesional de la salud que haga un consentimiento informado no pueda ser demandado. Sí puede ser demandado. Ahora, peor es cuando no existe el consentimiento informado. El consentimiento informado es una prueba que realmente debe aportarla el médico, el profesional de la salud, porque él fue el que generó ese consentimiento. El consentimiento informado es: yo informo al paciente su dolencia y el paciente consciente lo que yo estoy diciendo. Entonces es una prueba que debe guardar el profesional de la salud, porque si viene una demanda, hay pruebas fundamentales en las demandas médicas. Por ejemplo, la autopsia, el expediente clínico
Ustedes lo llaman la ficha odontológica. Sí. Y también el consentimiento informado. Entiendo. Un consentimiento informado puede evitar una demanda médica. Entiendo. Porque ahí el profesional de la salud hará valer en los tribunales que él informó al paciente sobre el seguimiento que tenía que dar, sobre el horario, el calendario de seguimiento que le puse. Por ejemplo, ustedes, los odontólogos que hacen, por ejemplo, una rehabilitación oral, tienen que hacerse obturaciones, blanqueamiento, prótesis, una serie. Entonces usted hace un calendario, una agenda de actividades. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente odontológico, usted le programó que en 3 meses, por dar una fecha, usted hace ese procedimiento y el paciente va por los 5 meses, 6 meses y usted no ha podido, quien está incumpliendo es el paciente. Sí. Entonces usted como profesional de la salud, como odontólogo, en ese caso va en ventaja suya. Se va a salvaguardar con Exactamente. el consentimiento. Entiendo. Pero el consentimiento informado, yo siempre lo he dicho a los médicos que hay que hacerlo, independientemente del caso. Sí. Mejor no usarlo, que no haya que usarlo, pero si hay que usarlo, realmente hay situaciones difíciles que no van a poder ser demostrables en el tribunal ante el juez. Entiendo. Bueno, doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta. ¿Qué pasa cuando a veces el paciente es haragán y firma el consentimiento sin leerlo? En breve regresamos a su programa Hablemos de Salud. Las cosas buenas se comparten. Por eso, te informamos que a partir del próximo 10 de enero, Parquéate Bien será ampliado para abarcar más calles del Polígono Central en busca de lograr mayor descongestionamiento vehicular. Implementaremos Parquéate Bien en el sector Naco y contamos con tu apoyo para lograr vías más transitables. Colabora por una ciudad en orden y una mejor convivencia. Parquéate Bien. Regresamos a su programa Hablemos de Salud con el doctor Leonardo Andújar. Doctor, la pregunta que le dejé ahorita. ¿Qué pasa cuando yo como consumidora, como paciente, simple y llanamente firmo el consentimiento sin leerlo? ¿Qué peligro hay en esto? Bien, usted utilizó antes que entrar a la respuesta un término consumidor. Ajá. Es un término bien apropiado Sí. que a muchos profesionales de la salud no les gusta utilizar. Ok. Porque entienden que no están en un mercado Ajá. y nosotros estamos en un mercado de servicios. Sí, claro. O sea que el término consumidor, y la ley lo establece de proconsumidor, el término lo define muy bien, consumidor. Fíjese, cuando usted firma un consentimiento informado, se supone que usted lo hizo de manera libre, consciente, bajo ningún tipo de presión. Sí. Entonces usted es responsable ya de lo que usted plasmó ahí con su firma. Okay. O sea, usted autorizó, confirmó todo lo que dice ahí, porque a mí me informaron que yo iba a ser sometido a una cirugía el día 20 con tal técnica de procedimiento, las complicaciones son estas, el tratamiento es este. O sea, usted no puede alegar ignorancia, porque ya usted consintió eso. Sí. Entonces, ahora eso no significa que el hecho de que usted haya firmado un consentimiento informado no significa
que si hubo una falta, usted no pueda demandar al profesional de la salud, como dije anteriormente. O sea, usted lo puede demandar. Okay. Pero ahí entra, y lo que siempre hemos insistido nosotros, la función del médico abogado en los procesos de medicina legal, en los procesos de derecho médico. Sí. No es lo mismo un abogado que te asista a un médico abogado. Entiendo. Siempre hemos hecho esta campaña pública, insistimos cuando vamos a los medios de comunicación, y una cápsula de derecho médico que enviamos todos los días, informándole tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes la importancia de ese representante legal, médico, abogado en los procesos de demanda médica o de conflictos. Porque cuando hablamos de demanda médica, y tomando el enlace con el consentimiento informado, no significa que tengamos que ir a los tribunales. Hay una parte de la conciliación que puede darse en cualquier nivel, instancia del proceso judicial. Entiendo. Entonces, yo siempre abogo que antes de ir a los tribunales, por razones económicas, por razones emocionales, de tiempo, que se dé la oportunidad de conciliar con el profesional de la salud. Entiendo. Siempre y cuando el profesional de la salud permita esa conciliación. Sí. Porque hay que decir también que los profesionales de la salud, nosotros creemos que no nos equivocamos. Sí. Y nosotros nos equivocamos. Y muchas veces, si reconocemos ante el paciente que cometimos el error, que fue una situación, usted lo argumenta, se concilia y ese conflicto termina ahí. Entiendo. Ahora, si usted mantiene una posición férrea de que no, yo no cometí negligencia médica, que eso es usted que está en una interpretación, se le va a hacer difícil. Sí. Por eso yo siempre he mantenido que mientras más médicos abogados estemos en ejercicio, o sea, que seamos litigantes, menos demandas médicas van a haber. Por algo tan sencillo. Porque va a haber más conciliación. Exactamente. ¿Qué pasa? A mí me buscó el paciente como médico abogado y a ese médico lo buscó un médico abogado como representante. Pero ese representante, médico abogado del profesional de la salud y yo como representante del paciente, nos entendemos, sabemos realmente si hubo negligencia o no. Y el proceso de conciliación, él tanto con su cliente y yo tanto con mi cliente, podemos crear la conciencia de que hay que flexibilizar, mira, no como tú dices, mira tal cosa, y se evita la y de que hay equivocaciones que si son aceptadas son resolvibles. Exactamente. No hay conflicto. Entiendo. Ya no hay conflicto, porque entonces usted va a apoderar al tribunal, que es otro asunto, someter el caso a un juez que no es médico ni es abogado, que se auxilia de un perito, pero él no sabe interpretar los diagnósticos, o sea, el juez no sabe de fisiología, de fisiopatología, de anatomía patológica. Entonces, esa parte de informe del peritaje, eso necesita ser médico para interpretar, no para saberlo leer, no, es la interpretación. Por eso también nosotros abogamos que se creen tribunales especiales, conformados por médicos abogados, con preparación en la Escuela de la Judicatura, que sean los que manejen los casos de demandas médicas. Porque, como usted dijo al principio, ha habido un crecimiento de las demandas médicas. Entonces, cuando hay un crecimiento, se crean jurisdicciones. Se puede crear una jurisdicción competente para el asunto de la demanda médica. Así como sucedió, por ejemplo, con la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Antes, los casos de niños, niñas y adolescentes lo ventilaban los tribunales civiles ordinarios. Como también, por ejemplo, la jurisdicción inmobiliaria. Ya no, usted tiene un problema inmobiliario, va a la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, así debe pasar con la parte de la medicina legal y el derecho médico. Si a eso le sumamos también que el Ministerio Público no conoce nada de derecho médico ni de medicina legal, conoce de homicidio, pero no estamos hablando de asesinato. Entonces, tenemos que conocer, el Ministerio Público, conocer la intríngulis de lo que es una falta en el derecho médico y en la medicina legal. ¿Por qué? Hay principios fundamentales. El derecho de cuidado es un derecho que el profesional de la salud debe velar. O sea, si yo, ese paciente, le puse el cuidado, la atención necesaria,
Entonces yo tengo que demostrar que estoy demandando que ese profesional de la salud no puso la atención necesaria. Sí. Como también la pérdida de oportunidad de curación. Es un principio también. O sea, ese paciente, yo como médico, no le di la oportunidad de que pudiera salvarse. ¿Se iba a morir? Bueno, pero yo hice... Esa pérdida de tiempo que se tiene en la emergencia por estar firmando documentos y seguro y tal cosa, en vez de simple y llanamente priorizar que se puede morir. Totalmente, o sea, poner ese enfoque, ese interés. Y si a eso le sumamos, y lamentablemente así, los famosos celulares, los chateos que suceden en las emergencias, también toda esta cosa, como sucede en cualquier parte del quehacer de la sociedad, eso también retrasa. Sí. Entonces es importante eso, tanto la instancia judicial como la parte del Ministerio Público, ser formados, que sean médicos abogados, que marquen la justicia, como los defensores, los representantes legales sean médicos abogados. Sí. Ya no los abogados en sentido general, porque el derecho ha ido creciendo, se ha ido especializando, como la medicina, como la odontología. Ya hay especialidades odontológicas. Entonces ya tú te dedicas a esta área, cuando el caso no es de su competencia, entonces lo refiere a otro. Así mismo sucede con el derecho ya. Sí. Porque ya el abogado no era el que lo sabía todo, el gran intelectual. Ya se está limitando a ciertas áreas. Doctor, y cuando un paciente decide demandar a un doctor, ¿qué es lo que impregna más, o usted ha podido, en base a su experiencia, ver? ¿El paciente necesita tal vez más que un factor económico recuperar su dignidad al negársele que se le hizo un mal trabajo, o realmente es atrás del factor económico porque necesita para poder sostener el daño que se le hizo a través del tiempo? Daría la impresión que es el factor económico. Sí. Si podemos hacer una encuesta, pudiéramos tener esa impresión. Sí. Pero no es así. Lo que el paciente busca es que sea resarcido ese daño, ese dolor, ese sufrimiento, esa falta de atención que tuvo ese médico con mi familiar. Eso es lo que busca más. La parte económica, lo que pasa, fíjese, o usted demanda por lo penal o lo civil. Si se va por lo civil, lo que usted busca es el resarcimiento económico. Okay. Si se va por lo penal, la vía penal, usted busca una sanción más el resarcimiento económico. Entiendo. O sea, lo penal, como decimos los abogados, arrastra a lo civil. Okay. Pero regularmente el paciente lo que quiere es una respuesta de que se cometió una negligencia. Entonces, ahí toma esta pregunta que usted hace con algún comentario que hicimos anteriormente, de que esa presunción de inocencia que tenemos los profesionales de la salud tan arraigada de que yo no cometí eso a veces dificulta el proceso de conciliación, de que fluya una buena relación, una negociación, una mediación en el proceso. Entiendo. Entonces, el profesional de la salud también tiene que ser formado, y cuando sucede esto, lo importante es auxiliarse del médico abogado, que lo va a permitir, lo va a ayudar a decir, doctor, mire, cometió esta falta, vamos a buscar la forma de lo que menos traumático sea, tanto para usted como la satisfacción de la víctima, y se puede lograr, pero usted necesita, ambas partes, estar bien representados para conseguir esto. Sí. Doctor, volviendo a la parte de los consentimientos informados, en la parte de la información que debe contener un consentimiento informado para ser válido, ¿qué es lo general que debe tener? Como todo, o sea, el encabezado, obviamente, los datos generales. Sí. Eso es importante. La parte de la descripción de los síntomas, signos que usted va a atender. El procedimiento que usted va a establecer. La descripción, toda esta parte. El manejo terapéutico. La evolución que puede tener ese paciente, las precauciones. Sí. ¿En qué tiempo estimado usted entiende que ese paciente tiene su recuperación? ¿No? Y obviamente no puede faltar la firma y la cédula, y algo importante, un testigo.
Okay. Eso es importante también. Sí. Que sea del parte del paciente, que un pariente, quien sea, que entienda que usted realmente le informó al paciente. Sí. Y en el caso de los menores de edad, ¿cómo se maneja el consentimiento informado? Los tutores. Los tutores. O sea, el padre o la madre Sí. o el tutor que sea, si el abuelo, si los padres no existen, el que esté legalmente, tenga la tutela de ese niño. ¿Y cómo un médico debe almacenar el consentimiento informado? O sea, ¿cómo lo tiene que tener guardado? Si tiene que mandarlo a notarizar, ya guardarlo notarizado, o simple y llanamente con esa firma impregnada aparte ya es válido. Eso es suficiente. Ajá. Pero va a llegar, mire, usted realmente tiene un pensamiento de la luz, realmente. Usted está muy adelantada, ciertamente. Hay quienes están abogando que sea un acto notarial, sea notarizado. Ok. Para darle fe pública y esto. Sí. Y yo entiendo que sí, aunque obviamente va a generar un mayor costo. Claro. Incluso, déjeme decirle, ya que usted tocó ese punto, nosotros tomamos hicimos el diplomado, la preparación por el Colegio de Notarios, para cuando se abra el concurso de notarios, nosotros participar y buscaríamos implementar esa parte que usted acaba de expresar. Oh, wow. Entonces, doctor, otra pregunta muy importante. Me ha hablado de consentimiento informado para procedimientos quirúrgicos, pero lo ideal sería solamente para procedimientos quirúrgicos o para cualquier tipo de procedimiento tenga su consentimiento informado. Hablamos de, a lo mejor, utilización de radiaciones, cuando tengan que ponerse todas las vacunas. ¿Debería ser generalizado o basta como está hasta ahora? Así es, no, en todo el procedimiento, incluso atenciones clínicas, debería tener. Por ejemplo, hay muchos procedimientos diagnósticos que a usted le dan a leer, pero ya es un consentimiento ya preconcebido. O sea, como diríamos los abogados, un contrato de adhesión, o sea, que usted no tiene más nada que agregar ni eliminar. O sea, ya usted llegó a ese centro de diagnóstico, le van a hacer un procedimiento, diagnóstico, eso es lo que usted va a firmar. Sí. Lo correcto sería que lo que estábamos hablando con respecto al procedimiento quirúrgico que usted va a hacer en su consultorio, en el centro, explicarle al paciente su situación, que se va a ser sometido. Sí. Entonces yo determino si yo quiero que me hagan, por ejemplo, una resonancia magnética o no, por decirles algo. Igualmente el manejo del paciente clínico. El paciente fue ingresado con un diagnóstico, un infarto o una hemorragia, entonces al paciente se le explicó. Porque una cosa es la historia clínica, que es importante también, es un punto importante al momento de uno establecer una demanda. Yo siempre digo que la historia clínica hay que hacerla no para los médicos, o sea, para los demás colegas, sino para los abogados. Sí. Entonces, hay que evitar abreviaturas, cortar ideas, entonces, hacerla bien formulada, pero el consentimiento informado viene a ser un complemento de esa pieza que vamos a necesitar en caso de accionar en justicia. Entiendo. Doctor, y una última pregunta, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál debería ser el personal encargado de la realización del consentimiento informado? Porque quizás yo como médico no manejo toda la información que debería tener mi consentimiento, o lo puedo personalizar a mi favor, sin utilizarlo a favor del paciente, que es quien realmente necesita salirse beneficiado de esto. Quien debe manejar esto es el profesional de la salud. En caso, como usted bien dice, que no tienen el conocimiento, me puede llamar como médico abogado, entonces yo le doy la asesoría al caso. Perfecto, doctor. Y si cualquiera necesita su asesoría, ya que lo mencionó, ¿dónde pudiera contactarlo? Al 809-910-5404. Doctor, ¿algún mensaje que le quiera dejar a la población con respecto a todos estos aspectos legales que hemos hablado hoy? Sí, yo espero que la población haya asimilado, no
pretendo que sean abogados, ni médicos abogados, nada de esto, que vayan tomando estas pinceladas y lo motive a los profesionales de la salud ser más críticos, más atender mejor a los pacientes, y los pacientes que vayan conociendo sus deberes y derechos ante la asistencia del profesional de la salud. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias por haber venido nuevamente a nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy. Se despide la doctora Jessica Álvarez y hasta un próximo encuentro.